¿Qué debes tomar en cuenta al momento de hacer un análisis de lenguaje corporal? Hay ciertos elementos que pueden influir al momento de hacer un análisis de lenguaje corporal y que si no tomamos en cuenta podemos hacer un análisis erróneo. Es por eso que a continuación te voy a compartir 5 tips que, a mi criterio, son los más importantes a la hora de analizar el comportamiento humano. El primer aspecto o el primer elemento que debes tomar en cuenta al momento de analizar el lenguaje corporal es el lenguaje basal. ¿A qué me refiero con el lenguaje basal? Esto se podría definir como el código comunicacional de base que tenemos las personas al momento de interactuar. Son estos gestos o posturas o expresiones que nos caracterizan. Suponiendo que una persona siempre se toca la nariz, entonces no quiere decir que la persona sienta rechazo, no quiere decir que la persona sienta desagrado, no quiere decir que la persona sienta nerviosismo o no quiere decir que la persona esté mintiendo, que son normalmente las razones por las cuales nosotros nos tocamos la nariz al momento de dar una respuesta. Pero si la persona sufre de sinusitis, de rinitis, entonces esto ya forma parte del lenguaje basal de las personas. Si hablamos de postura, una persona que tenga una lesión en la espalda probablemente tenga que encorvar su espalda para de esta manera evitar o tratar de disminuir el dolor. Ahora, si nosotros hacemos un análisis del lenguaje corporal sin tomar en cuenta este lenguaje basal de la persona a la que analizamos, entonces podríamos caer en un análisis erróneo. Es por eso que es necesario estudiar a la persona y saber si los gestos que está presentando son por algún tipo de enfermedad, por algún tipo de limitación o por cualquier otra circunstancia. Esto, repito, se conoce como lenguaje basal, pero también se puede encontrar como baseline. El segundo aspecto o el segundo elemento que debes tomar en cuenta al momento de hacer un análisis de lenguaje corporal es el ambiente. El ambiente puede influir muchísimo a la hora de analizar el comportamiento humano porque esto nos puede condicionar a hacer determinadas posturas y determinadas expresiones. Se dice mucho que cruzarse de brazos es una señal de que la persona se encuentra cerrada a la interacción y ciertamente esto tiene algo de verdad. Y digo algo de verdad porque el ambiente nos podría condicionar a tener una postura cerrada. Si estamos en un ambiente en donde hace muchísimo frío, entonces probablemente nos crucemos de brazos. No porque nos encontremos cerrados ante la interacción o ante la persona con la que conversamos, sino porque mediante esa postura podemos generar calor. Si estamos en un sitio en donde hay muchísima gente, entonces probablemente tengamos que hablar con un tono de voz más elevado. Y está asociado que el elevar la voz puede significar que nos encontramos molestos. Y esto ciertamente puede tener algo de verdad, pero si estamos en un sitio en donde hay muchísima gente, entonces el ambiente nos condiciona a que tengamos que elevar más nuestro tono de voz. Si estamos en un sitio en donde probablemente hay muchos mosquitos o hay muchísima plaga, entonces probablemente podamos empezar a hacer esos pequeños toques en nuestra nariz. Y eso no se debe a que la persona esté mintiendo, sino que el ambiente condiciona a realizar este tipo de posturas y expresiones. Si tomamos en cuenta el ambiente, entonces comenzamos a hacer un filtro más preciso de lo que es el análisis del lenguaje corporal. El tercer elemento a tomar en cuenta al momento de hacer un análisis del lenguaje corporal es el contexto. Y seguramente a través de mis redes sociales, @VictorCanelo, en los análisis que constantemente hago a las personas del mundo de la política, del mundo del deporte y del mundo del espectáculo, siempre hablo acerca de tomar en cuenta el contexto en donde se está dando la interacción. Por ejemplo, se dice que ladear la cabeza o inclinarla hacia uno de los lados quiere decir que la persona se encuentra seducida o interesada. Pero si estamos en un contexto de seducción, entonces quiere decir que la persona se siente probablemente atraída hacia la persona con la que está conversando. Pero si yo estoy presentando una propuesta de trabajo y mi interlocutor, en este caso mi jefe, mi compañero de trabajo, inclina la cabeza o ladea la cabeza, entonces no quiere decir que sienta atracción hacia mí, sino que se siente atraído hacia la propuesta que le estoy presentando. Es por eso que hay que tomar en cuenta el contexto en donde se está dando la interacción, porque dependiendo del contexto nos va a decir qué significa exactamente el gesto que estamos presentando. El contexto me atrevería a decir que es una de las cosas más importantes al momento de analizar el lenguaje corporal. El cuarto elemento a tomar en cuenta al momento de hacer un análisis del lenguaje corporal es la ley estímulo-reacción.
Si les soy sincero, me hubiese encantado saber esto hace un par de años atrás porque realmente me hubiese ahorrado muchísimo trabajo. Cuando nosotros hablamos de la ley estímulo-reacción es que tenemos que determinar cuál fue la reacción que hizo que la persona reaccionara haciendo una determinada postura. Es decir, si yo estoy conversando con alguna persona y le digo que no me gusta el outfit, por ejemplo, que tiene, y la persona reacciona cruzándose de brazos, entonces ya nosotros sabemos que esa persona se cruzó de brazos porque le ha incomodado el comentario que le hemos dicho. Si nosotros tomamos en cuenta la ley estímulo-reacción, entonces podemos comenzar a filtrar y ser más precisos al momento de hacer un análisis del lenguaje corporal. Y esto ocurre con absolutamente todos los gestos. Si yo estoy en un contexto de seducción y le digo a esa chica, y en el caso de las chicas les dicen a ese chico, que lucen bastante bien o se ven bastante atractivos o atractivas el día de hoy, y esa chica o ese chico reacciona, por ejemplo, acariciándose el pelo, entonces eso ya sería una señal a través de la ley estímulo-reacción que esa chica se está comenzando a sentir seducida o seducido. Es por eso que una de las cosas más importantes al momento de hacer un análisis del lenguaje corporal, que les aseguro que les va a ahorrar muchísimo trabajo, es la ley estímulo-reacción. Y el último aspecto, y no menos importante, es tu subjetividad. ¿A qué me refiero con esto? Me pasa mucho a través de mis redes sociales que personas me escriben y me dicen al momento de analizar el lenguaje corporal de Joe Biden, de Donald Trump, de Javier Milei, de Gustavo Petro y un sinfín de personajes de la política, comentarios como: él es un mentiroso o ella es una mentirosa por naturaleza. Y esto se debe a la predisposición o a los prejuicios que tienen las personas antes de comenzar a ver este análisis. Esto se conoce como sesgo de confirmación y es la tendencia a buscar opiniones o argumentos que respalden nuestra forma de pensar. Entonces, si ustedes van a analizar el lenguaje corporal de una persona que no les cae bien, les aseguro que ustedes van a encontrar cualquier gesto o van a buscar cualquier pretexto para desmeritarlo a través del análisis del lenguaje corporal. Y si ustedes caen en este error, entonces probablemente su análisis desde el inicio va a estar totalmente errado. Es por eso que mi recomendación es que las personas vayan sin predisposición, sin ningún tipo de prejuicios y dejando claro que al momento de analizar el lenguaje corporal, en el caso de la política o en el caso del deporte o en cualquier ámbito de nuestra vida, solamente nos enfocamos en gestos. Es por eso que el llamado es a no tener ningún tipo de prejuicios y dejar a un lado nuestras opiniones personales.